En diciembre de 1942, en medio de un invierno implacable, el destino del sexto ejército alemán pendía de un hilo en la devastadora ciudad de Stalingrado. Atrapados por un cerco soviético, sus fuerzas se enfrentaban a un hambre creciente y a temperaturas que congelaban hasta el alma. En este contexto desesperado, el mariscal de campo Erich von Manstein fue convocado para idear un plan que prometía cambiar el rumbo de la guerra, la Operación Tormenta de Invierno. Este intento de liberar a las fuerzas atrapadas se convertiría en un punto crítico en el desarrollo de la guerra, marcado por decisiones estratégicas que cambiarían el curso del conflicto para siempre. A finales de 1942, el frente oriental había llegado a un punto crítico. El sexto ejército alemán, al mando del general Friedrich Paulus, se encontraba atrapado en Stalingrado tras la exitosa Operación Urano soviética, que había cerrado el cerco alrededor de 300.000 soldados alemanes. Las condiciones extremas del invierno ruso, junto a la escasez de suministros, amenazaban con destruir al sexto ejército, mientras sus tropas sufrían las consecuencias del frío y el hambre. Ante esta desesperada situación, Adolf Hitler recurrió a uno de los estrategas más brillantes de la Wehrmacht, Erich von Manstein, con la esperanza de que pudiera idear un plan que rompiera el cerco y rescatara a las fuerzas alemanas atrapadas. Así nació la Operación Tormenta de Invierno, uno de los intentos más arriesgados para salvar al sexto ejército y cambiar el destino de la guerra. El 12 de diciembre de 1942, el cuarto ejército Panzer, al mando de Manstein y parte del recién creado grupo de ejércitos Don, lanzó el ataque para liberar a las fuerzas atrapadas. En un principio la ofensiva logró avances significativos llegando a estar a solo 50 kilómetros de Stalingrado. Sin embargo, a medida que la ofensiva alemana avanzaba, la resistencia soviética se intensificó rápidamente. El 16 de diciembre, la situación dio un giro dramático con el inicio de la Operación Pequeño Saturno, una ofensiva soviética que amenazaba con aislar gran parte del ejército alemán al sur de Rostov. Este nuevo ataque obligó a Erich von Manstein a suspender la Operación Tormenta de Invierno, ya que los recursos disponibles no eran suficientes para enfrentar dos amenazas a la vez. Sin la posibilidad de avanzar y sin apoyo directo para el sexto ejército, la ofensiva se detuvo de forma definitiva. Ante la creciente presión del enemigo, las fuerzas alemanas se vieron forzadas a retroceder, alejándose de la zona de conflicto y abandonando la idea de rescatar a las tropas atrapadas en Stalingrado. Esto permitió al Ejército Rojo concentrar sus fuerzas en la destrucción del sexto ejército, que finalmente se rindió en enero de 1943. La derrota de la Operación Tormenta de Invierno marcó un punto de inflexión en la guerra, ya que demostró la incapacidad del Tercer Reich para rescatar a sus fuerzas atrapadas y permitió a los soviéticos pasar a la ofensiva en el frente oriental. Diversos factores contribuyeron al fracaso de la Operación Tormenta de Invierno. Uno de los más significativos fue la obstinación de Hitler por mantener el control de Stalingrado a toda costa. Se negó a permitir que el sexto ejército intentara romper el cerco y salir de la ciudad para unirse a las tropas de rescate de Manstein. Sin embargo, el sexto ejército estaba severamente debilitado por la falta de alimentos, municiones y combustible, hizo imposible cualquier operación ofensiva desde dentro del cerco. La insistencia de Hitler en que el sexto ejército debía mantenerse en Stalingrado limitó las opciones tácticas disponibles y dificultó una operación de rescate más efectiva. Este patrón de comportamiento no era nuevo. En situaciones anteriores, cuando las tropas alemanas enfrentaban el riesgo de un cerco soviético, Hitler había obligado a Paulus a mantener su posición y resistir a toda costa. Para reforzar esta orden, lo nombró mariscal de campo, un título que hasta ese momento ningún mariscal alemán se había atrevido a recibir tras rendirse ante el enemigo. Además, el retraso en las comunicaciones provocó que las decisiones clave en Stalingrado se tomaran con lentitud, lo que resultó en la pérdida de tiempo valioso para actuar y reaccionar rápidamente ante el avance soviético. Otro grave error fue subestimar las capacidades soviéticas, ya que la gran superioridad numérica de la Unión Soviética hizo imposible que los alemanes rompieran el cerco. Si los movimientos ofensivos alemanes se hubieran iniciado antes, los resultados podrían haber sido diferentes. En el momento en que se lanzó la ofensiva para romper el cerco, los soviéticos ya estaban bien organizados y habían fortalecido sus defensas. Además,
Los soviéticos estaban preparados para enfrentar la ofensiva alemana con tácticas adaptadas y recursos suficientes, dificultando los esfuerzos de Manstein. Los problemas logísticos jugaron un papel decisivo. Los refuerzos alemanes, incluido el segundo cuerpo Panzer SS, no llegaron a tiempo para ayudar en la situación crítica de Stalingrado. El colapso de las líneas ferroviarias retrasó su llegada hasta finales de enero y principios de febrero. Su enfoque se tuvo que cambiar hacia el restablecimiento del frente, que se había desplazado 600 kilómetros al oeste, cerca de Kharkov. Además, las tropas alemanas enfrentaban una grave escasez de suministros, resultado de largas y complicadas líneas de abastecimiento. La Luftwaffe, que había intentado establecer un puente aéreo para abastecer al Sexto Ejército, fracasó en su misión. La falta de municiones, combustible y alimentos afectó drásticamente la capacidad de combate y la moral de los soldados alemanes durante la ofensiva. Por si fuera poco, las condiciones meteorológicas eran extremas. El invierno ruso de 1942 fue especialmente severo, con temperaturas que llegaron a alcanzar los -40 grados centígrados. Las fuerzas alemanas, sin el equipamiento adecuado para enfrentar este frío extremo, sufrieron enormemente, lo que afectó su capacidad para llevar a cabo una ofensiva en pleno invierno. Las bajas temperaturas y el terreno inhóspito minaron tanto la moral como la efectividad combativa de las tropas alemanas, contribuyendo así al fracaso de la operación. Uno de los principales errores que contribuyeron al fracaso de la operación fue la falta de fuerzas suficientes para enfrentar a un enemigo bien preparado. Aunque Manstein había planeado la ofensiva con 2 ejes de ataque desde Chiriko-Telmikovo, no logró reunir los recursos necesarios para romper el cerco en Stalingrado. A pesar de contar con más de 400 tanques de la Sexta División Blindada, las tropas alemanas se vieron detenidas por el Segundo Ejército de la Guardia Soviético a solo 50 kilómetros de la ciudad. Este estancamiento demostró que las fuerzas disponibles eran insuficientes para mantener el avance ante un enemigo que había reforzado sus defensas y estaba listo para resistir. Las decisiones estratégicas también jugaron un papel fundamental. Manstein dependió demasiado de una operación de rescate que llegó demasiado tarde. No consideró que el tiempo corría en su contra y que la situación del Sexto Ejército se tornaba cada vez más crítica. Cuando finalmente comenzó la ofensiva en diciembre, las tropas alemanas ya estaban severamente debilitadas por el hambre y las enfermedades, lo que limitaba su capacidad de resistencia. A medida que se extendía la operación, las condiciones dentro del cerco se deterioraban, agravando el sufrimiento de los soldados y haciendo que un rescate efectivo se volviera cada vez más improbable. Esta subestimación del tiempo y las circunstancias adversas evidenció una falta de preparación y visión estratégica por parte de Manstein, que contribuyó al fracaso de la misión de salvar al Sexto Ejército. La Operación Tormenta de Invierno representó uno de los intentos más audaces de Erich von Manstein, pero también uno de los intentos más desesperados por cambiar algo que ya estaba hecho. A pesar de su reputación como brillante estratega, ni siquiera Manstein pudo superar los obstáculos insuperables que enfrentaba: un invierno brutal, la desastrosa logística alemana, la férrea insistencia de Hitler en no abandonar Stalingrado, y la implacable y cada vez más organizada resistencia soviética. La operación fracasó no solo por la tenacidad del Ejército Rojo, sino por la incapacidad del alto mando alemán de adaptarse a la realidad en el campo de batalla. La rendición del Sexto Ejército, en enero de 1943, no fue solo una derrota militar. Fue un golpe devastador para la moral del Tercer Reich y el principio del fin para las ambiciones alemanas en el este. Te dejo una lista de reproducción donde podrás conocer lo que realmente ocurrió en la Operación Tormenta de Invierno, y cómo tras la fallida operación en Stalingrado, Manstein llevó a cabo la exitosa contraofensiva en Kharkov.